Tardes, Buenas tardes, profe. Buenas ¿cómo tardes. están Buenas ustedes? tardes. Profe. Muy bien, continuamos entonces con nuestro camino de la lógica, ¿no? Habíamos empezado a hablar ayer sobre el juicio, hoy vamos a avanzar un poquito sobre el juicio, un poco más, y vamos a dejar algo de definición y de concepto como para la clase de mañana. Y después vamos a terminar el día sábado hablando sobre las falacias, ¿no? Bastante interesante sería mañana. Voy a hacer una especie de preguntero o de preexamen o prepreguntas o inquisitorias, inquisición, etcétera, ¿no? Para que veamos cómo estamos en cuanto a la comprensión del texto, cómo estamos en cuanto al cuadernillo y al elemento de lógica, ¿no? Voy a hacer una serie de ping-pong de preguntas, ¿no? Al azar, y bueno, vemos a ver cómo estamos, ¿no? Así que eso para mañana, como para ir viendo el cuadernillo profundamente e ir desgranando algunos conceptos que provengan específicamente tal cual como están en el cuadernillo. Quiero volver a hacerle otra vez la sugerencia de que nosotros estamos frente a un examen que vamos a tomar, en donde hay diversas materias. Van a haber preguntas sobre esas materias, pero que están específicamente las respuestas en forma expresa cada una de ellas en el cuadernillo. Es decir, no nos podemos apartar de allí, no podemos ir a buscar a otro lado. Es más, generalmente son multiple choice, es decir, por sí o por no, ¿no es cierto? Es una u otra, ¿no? Eh, entonces la respuesta va a estar ahí. Por supuesto que aquel que haya tenido una lectura atenta al cuadernillo tiene la alta probabilidad de salir bien. También es cierto que este sistema multiple choice puede a algunos beneficiar y a otros no tanto, porque no todos tenemos la misma capacidad o metodología para estudiar, para comprender y o para transmitir conocimiento después. Es una de las formas de tomar exámenes, ¿no? Después está la forma escrita, desarrollar, oral, etcétera, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. El juego es así, entonces hay que jugarlo de esa manera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es una profunda lectura del cuadernillo. Vuelvo a reiterar, tenemos que, como le decía en la primera clase, dormir con el cuadernillo. El cuadernillo tiene que acompañarnos a donde nosotros vayamos todo el día. Despertar con el cuadernillo y estar atento a cada una de las palabras que de allí se susciten, porque las preguntas van a ser específicas sobre lo que está en el cuadernillo, ¿no? Sumado a esto, tenemos muchas materias, ¿no? Y un solo examen en donde van a estar todas las materias en juego. Entonces, va a ser bastante interesante, va a ser una buena experiencia. Muy bien, eso en cuanto a el cuadernillo. Estefanía no escucha. ¿Se me escuchas? ¿Me están escuchando los demás? Se escucha perfecto, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, hablando otra vez de lo que estuvimos repasando un poquito sobre el juicio, o sea, nosotros estábamos en ese tema, estábamos hablando sobre el juicio, ¿no? Y hablábamos de esa actividad que desarrolla el juicio, que es la actividad psíquica, que es el pensamiento, ¿no? No quiere decir que uno sea psíquico, ¿no? Que uno pueda leer la mente del otro. eh, lo de falacia vamos a ver el sábado, recién lo dije. Samsung SM032 to everyone, dice. Recién lo dije el sábado, no hay una escucha atenta, evidentemente. Bueno, buenas tardes, soy el profesor de lógica, esta es la primera clase. Bueno, lógica es, ¿empezamos de nuevo? No, ya estamos en el final de los tiempos. Entonces, en este momento no podemos volver para atrás y tenemos que estar atentos, ¿no? Muy bien.
volvemos al juicio, ¿no? Vamos a hacer un pequeño repaso sobre el juicio, ¿no? Estamos hablando de una actividad psíquica que es el pensamiento, ¿no? Por eso decíamos que allá, cuando hablábamos del psicologismo, obviamente que la lógica y la psicología se entrelazan en algún punto y este tiene que ver con la actividad de pensar, es decir, el pensamiento, ¿no? Un poco más adelante hay algo muy interesante sobre el pensamiento porque después se habla sobre demostración, sobre conceptos, etcétera, ¿no? Pero hay algo muy interesante teniendo en cuenta que se estudia a los autores griegos. No sé si vieron un poco más adelante que habla de diversos autores, ¿no es cierto? Habla de los autores griegos, habla de Sócrates y de Platón, ¿no? De los diálogos de Platón y habla sobre Sócrates. Ahí se vuelve a hablar sobre el pensamiento bastante interesante porque eh, Platón, y esto lo habíamos dicho allá en las primeras clases, ¿no? Cuando hablábamos sobre el mito de las cavernas, ¿no? Es como que determina la existencia de que en el pensamiento exista lo ideal, pero también está la realidad, ¿no? Y cómo ve el pensamiento a la realidad, ¿no? ¿Realmente estamos en presencia de la verdad o todo cae dentro del campo de percepción? Platón va un poco más allá y le hace decir a Sócrates que eh, ese campo ideal, ¿no? Es incorruptible, es eterno, ¿no? Y que en realidad nos está diciendo como que la verdadera realidad está allí. Ojalá, ojalá, porque si nosotros decimos, bueno, podemos decir, este paso por el tiempo en el mundo se termina en algún momento, bueno, por lo menos existe el plano ideal y que volvemos a ese plano eterno e incorruptible, como lo decía Platón, haciéndole decir a Sócrates, ¿no? Pero todo eso está en el pensamiento, por eso es que los autores ven como que hay eh, dos eh, no puedo decir realidades, sino dos visiones eh, que se dan en el pensamiento, ¿no? Que tiene que ver con lo imaginado, que tiene que ver con la actividad psíquica, la imagen, ¿no? Y otra cosa es el objeto, ¿no? El objeto que está, y ahí es donde vemos la, la relación que hay entre la lógica y la física, ¿no? El objeto en sí mismo, en la realidad, ¿no? Una piedra que está en el río en este momento, ¿no? Al borde del río está la piedra ahí, en la orilla del río, y nosotros la estamos imaginando desde aquí, ¿no? Pero realmente es así como la imaginamos o no, pero el objeto existe, pero nuestra imaginación hace que exista de otra manera. Entonces, es allí donde vemos esa verdadera actividad psíquica, ¿no? Que se estudia no solamente por la lógica, sino que también lo estudia la psicología, ¿no? Entonces, todo pasa, como dice en el juicio, por una cuestión de que la lógica determina la existencia de la demostración, ¿no? Eh, que la demostración va a estar independiente, como ya le decía ayer, de lo afectivo, de lo emocional, etcétera, ¿no? Es decir, el pensar va a necesitar un resultado, va a necesitar una continuidad para, para lograr la demostración, ¿no? Que son que los elementos del pensamiento coincidan con el objeto que estamos pensando, ¿no? A veces idealizamos algo que en realidad no lo es así, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver con el, el pensamiento y el objeto, que pareciera ser que el pensamiento y el objeto están en dos planos distintos, ¿no? Uno está en lo ideal, o lo reiterar, y lo otro está en la realidad, ¿no? Siempre y cuando exista la realidad, ¿no? Que es todo otro problema, ¿no? Entonces, el razonamiento termina siendo un pensamiento complejo, ¿no? Porque eh, hay una gran cantidad de juicios interrelacionados entre sí. Cada vez que pensamos algo en nuestra mente, la actividad psíquica es altamente compleja, hilvanando, relacionando palabras, ideas, imágenes, para poder luego
llegar a un razonamiento, ¿no? Entonces, el razonamiento es pensamiento complejo, ¿no? Y por eso es que el razonamiento consta o tiene juicios que están relacionados entre sí. Pero, ¿qué es? ¿Cuáles son los elementos del juicio? El juicio consta a su vez de conceptos, ¿no? Más adelante vamos a ver a qué se hace referencia con conceptos, pero en definitiva tiene que ver con los objetos, ¿no? De la cual nosotros vamos a decir algo, ¿no? Después van a haber clasificaciones, está muy bueno más adelante, se va a ver clasificaciones sobre los objetos, podemos hablar en forma individual o podemos hablar en forma universal, ¿no? Dependiendo de si lo hacemos por designación o por significado. No sé si ya lo vieron esa parte, pero bastante interesante también es, ¿no? Y que tiene que ver con los conceptos. Entonces, el elemento principal del pensamiento es el juicio. Siempre que estamos realizando un juicio, el juicio consta de un elemento principal que es el pensamiento. Sin pensamiento no hay juicio, obviamente, ¿no? Es a través del pensamiento que realizamos cualquier tipo de juicio. Digo cualquier tipo de juicio porque más adelante también va a haber una clasificación de juicios bastante interesante que sería bueno que hoy lleguemos hasta allí. Entonces, el juicio puede ser de diversas maneras, ¿no? Podemos tener en el juicio pensamientos que sean verdaderos o falsos, ¿no? Em, Podemos decir, la nieve es blanca, la nieve es negra, ¿no? Por utilizar el ejemplo que utilizábamos ayer, ¿no? Entonces, en un solo podemos hacer juicios que sean verdaderos o falsos. Y eso es las diversas maneras que tiene el juicio. Una de ellas es ese tipo de pensamiento, ¿no? Que luego tenemos que determinar su verdad o falsedad. Luego, el juicio también tiene una relación enunciativa de conceptos, ¿no? Ayer lo explicábamos, ¿no? Es decir, dentro de la constitución de cada juicio que nosotros realizamos sobre cualquier cosa, sobre cualquier idea, sobre cualquier situación, lo que en realidad estamos haciendo dentro del juicio es que existan relaciones entre los conceptos, ¿no? Y esa relación entre los conceptos tiene que tener una racionalidad, ¿no? Y debe estar enunciada. Por eso dice relación enunciativa de conceptos, ¿no? Además, se entiende que el juicio también se lo puede entender de otra manera, como si fuese una afirmación, ¿no? Eso lo vamos a ir explicando. Primero, el juicio desde el punto de vista de que sea verdadero o falso tiene que ver con el pensamiento, ¿no? Em, Como decíamos ayer, de algo podemos decir que es verdadero o falso, pero también podemos encontrarnos con ciertos pensamientos que pueden llegar a ser indeterminables, de no poder explicar o no poder eh, construir ni la verdad ni la falsedad de un juicio, ¿no? Es decir, no lo sé, en realidad no lo sé, es decir, puedo plantear una idea, puedo plantear un juicio, pero que a ciencia cierta no sepa de su verdad o de su falsedad, ¿no? Entonces, eso lo torna a ese juicio absolutamente, se llama juicio indeterminable, es decir, podemos tener juicios que son demostrables, es decir, juicios que podamos demostrar que sean verdaderos o falsos de alguna manera, y a través de la experiencia, a través de los métodos científicos, ¿no? Por ejemplo, para que quede claro, ¿no? Todo objeto arrojado en la Tierra cae siempre hacia el centro de la Tierra, ¿no? Por la ley de gravedad, ¿no? Ahora, ese objeto arrojado en el espacio no cae de la misma manera, no cae hacia el centro de nada, ¿no? Eh, pero todo, vuelvo a reiterar, puede ser demostrable en cuanto a verdad o falsedad, pero hay juicios que prácticamente podrían llegar a ser indemostrables, ¿no? Por la imposibilidad de la demostración, ¿no? Eh, por otro lado, nosotros vamos
a tener lo que es la lógica clásica, ¿no? Que ayer hablábamos de que en la lógica clásica los valores son verdaderos o falsos, no hay otra, ¿no? Pero resulta que también está la teoría que entiende de que existe la trivalencia, ¿no? Es decir, hay verdadero, falso y sin sentido. O sea, podemos llegar a tener alguna visión surrealista de las cosas que para alguno pueda entenderse que sea algo sin sentido, para otro puede ser arte, ¿no? Para alguno puede ser arte, pero para otro no tenga ningún tipo de sentido, ¿no? Eh, Ahora, hablando sobre el juicio enunciativo, ¿no? Y específicamente en lo que tiene que ver con eh, ese juicio enunciativo con las diversas, los conceptos, la relación enunciativa entre los conceptos, ¿no? Es bastante interesante esto porque eh, ahí es donde aparecen los elementos del juicio, ¿no? Y que ayer hablábamos, ¿no? Que eso es sumamente importante, por eso quiero recalcarlo esto, porque luego más adelante vamos a seguir hablando sobre ello, que son los tres elementos que componen el juicio, ¿no? El sujeto, la cópula y el predicado, ¿no? Eh, en ese sentido, hablando sobre los elementos del juicio, ¿no? El sujeto, el elemento sujeto, es el concepto del objeto sobre el cual se dice algo, ¿no? Ayer le decía, le daba un ejemplo, la nieve, ¿no? La nieve es blanca, ¿no? El sujeto sería la nieve, ¿no? Y el predicado es lo que se dice, lo que se afirma, lo que se niega de ese objeto, del sujeto, ¿no? Entonces sería, la nieve es blanca, ¿no? Como le decía ayer, la afirmación o la negación pasa principalmente por el elemento cópula, ¿no? Es allí donde vamos a encontrar primero la relación entre el sujeto y el predicado, o sea, a través de la cópula, sirve entonces la cópula para relacionar y también sirve para enunciar algo, es decir, yo puedo determinar la existencia o inexistencia de algo, ¿no? Eh, Después hablábamos sobre la proposición, ¿no? La proposición en cuanto a que los juicios constituyen en sí eh, una proposición y toda proposición, por lo tanto, es un juicio, ¿no? Es bastante interesante esto de decir que toda proposición es un juicio. En realidad la proposición, para que lo entendamos, significa el sentido de una oración, ¿no? A eso se hace referencia. Entonces, obviamente que cuando hablamos de juicio, los juicios están constituidos por oraciones. La nieve blanca, en definitiva, es una oración que está compuesta por palabras, ¿no? Entonces, la proposición significa el sentido de esas oraciones, ¿no? Eh, También es bastante interesante que en el cuadernillo nos hablan de que ciertas construcciones que tienen que ver con preguntas, ¿no? Que tienen que ver con palabras que se le da énfasis a algo, ¿no? No representan juicios, ¿no? Es decir, si yo pregunto algo, eh, ¿estudiaron todo el cuadernillo? Yo no estoy haciendo un juicio de valor, ni de verdad, ni de falsedad, ni de nada. Estoy requiriendo una información. Y eso no es un juicio. Entonces, es bastante interesante el ejemplo que da el cuadernillo en cuanto a aquellas proposiciones que no terminan siendo juicios, ¿no? Por ejemplo, las preguntas, ¿no? Ayer hablábamos también sobre las proposiciones copulativas, ¿no? Y decíamos, bueno, donde podemos hablar de la conjunción de varios sujetos, ¿no? Con una proposición copulativa, ¿no? Que determina el predicado. Pero vamos a tener varios sujetos, la proposición copulativa, y luego que abarcaría a esos varios sujetos que van a realizar algo, digamos, ¿no? Entonces el predicado va a decir algo de que realizaron, es o no, algo afirmativo o negativo o no, que existe o no de esos sujetos, ¿no? Y por último vamos a tener aquellas proposiciones adversativas, ¿no? Que ayer hablábamos de que decimos
que algo nos agrada, pero que también nos puede provocar daño, ¿no? Entonces decimos que algo es bueno, pero que también conlleva ese algo, un daño, una maldad, etcétera, ¿no? Muy Profe, bien. tengo una Entonces, pregunta, ¿puede sí, ser? sí, Con respecto a las proposiciones impersonales, ¿se habló algo? sí. Nosotros hablábamos de las proporciones impersonales que decíamos que hablábamos sobre los diversos matices, ¿no? O énfasis que se le da a las palabras, ¿no? Eh, qué bueno, bárbaro, Sí, eh, pregunto más que nada porque, bueno, yo ya leí esa parte del cuadernillo y pone los ejemplos de los fenómenos meteorológicos. Por ejemplo, claro, lo de truena, llueve, nieva, truena, claro, exacto. claro, truena, Y, por ejemplo, llueve. calor sería un juicio o no. No es un juicio, no es un juicio. Te vuelvo a reiterar, el juicio conlleva, o sea, calor sería casi una proposición impersonal. Bastante interesante lo que decís, porque yo lo que tengo que decir para que sea un juicio es, en este momento, en mi localidad, hace mucho calor. Entonces, de esa construcción, de ese juicio, yo puedo decir verdadero o falso. Ahora, si yo digo calor nomás, no es un Claro, juicio, sí, ¿no es cierto? entiendo. Porque no entendía, por ejemplo, viste que dice truena. Y claro, sí sería un juicio porque en este momento, por ejemplo, está tronando. O sea, yo Claro, puedo afirmar o negar sí. esa acción sería. En cambio, el Ha calor caído un no. trueno en este momento Claro, sobre mi casa, ¿no? perfecto. Sí, ya Pero lo no es lo entendí. mismo que decir truena, No, ¿ya? no, no, para Eh, nada. entonces, es impersonal porque no termina de ser un juicio, ¿no? En el cuadernillo dice bárbaro, o sea, cosas que se hacen con énfasis, ¿no? Así, ¿no? Eh, entonces, no, pero yendo hacia lo que vos proponés, Mía, que me parece sumamente interesante, ¿no? Hay palabras que por sí solas pueden, nosotros podemos imaginar o idealizar o en el contexto del discurso coloquial de todos los días, en realidad es una oración bastante extensa, ¿no? Si yo digo truena, ¿no? Pero aplicándolo en el discurso diario, con el afán de utilizar menos palabras, yo digo llueve, ¿no? Y estoy enunciando un juicio en realidad, pero en realidad es solamente una palabra. ¿Se Sí, lo entendió? O entiendo. Sí, 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 perfecto. Gracias. sea, yo del llueve podría llegar a decir verdadero o falso, ¿eh? Ojo, pero en realidad no es un juicio totalmente estructurado de la manera que la lógica formal va a necesitar. Es decir, necesitamos sujeto, cópula, predicado. O sea, una palabra sola, un concepto solo, porque lluvia, calor, trueno, termina siendo un concepto, ¿no? Pero un concepto puede estar nombrando un objeto, una cosa, una especie, un género que más adelante vemos en la clasificación de los conceptos, ¿no? Pero no estoy haciendo un juicio, ¿no? Entonces, es bastante interesante eso, ¿no? Pero siempre que estamos en presencia de un juicio, de eso, de esa, eh, de ese conjunto enunciativo, ¿no? Esa relación enunciativa de conceptos, que a eso se hace referencia cuando hablamos de juicio, por eso hago hincapié en esos conceptos que son puntuales, ¿no? eh, eh, Conjunto enunciativo de conceptos, relación enunciativa de conceptos, ¿no? Eh, Necesitamos de que existan varios conceptos que estén unidos entre sí y que de los cuales yo pueda formular luego verdad o falsedad, ¿no? Y lo impersonal, por supuesto, que va a caer sobre ciertas palabras, no solamente aquellas que tienen que ver con las preguntas, ¿no? Porque en definitiva la pregunta es una construcción bastante que podemos decir, pero si tiene objeto, tiene predicado, ¿cómo que no? ¿No? Pero resulta que yo no estoy haciendo un juicio al preguntar, ¿no? Lo que estoy haciendo es requerir una información.
Entonces, luego vamos a tener la clasificación de los juicios, ¿no? Y en esa clasificación de los juicios vamos a ver, dependiendo de diversas clasificaciones, ¿no? Por ejemplo, según la calidad, según la cantidad, etcétera, ¿no? Pero para que quede claro, la cópula, de eso estaba hablando, ¿no? Yo lo que quería decir es que es el concepto que se refiere al predicado, ¿no? El predicado al sujeto y que enuncia una referencia, ¿no? A eso se refiere con la cópula. Eh, Obviamente está entre el sujeto y el predicado, pero hace referencia, hay una relación enunciativa que es lo que tiene como fin u objetivo la cópula, ¿no? Muy bien, clasificación de los juicios entonces. Al hablar de la clasificación de los juicios, nosotros tenemos varias clasificaciones. Totalmente Priscila relaciona sujeto y predicado. Por eso dice relación enunciativa de conceptos, ¿no? Entonces, al hablar de la clasificación de los juicios, según la calidad, podemos hablar de aquellos juicios que son juicios afirmativos o juicios que son negativos, ¿no? Afirmativos, ¿no? Se afirma lo que es, algo que es, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, no me acuerdo el ejemplo, pero se hablaba sobre el hombre Dice, el es hombre es racional. mortal, el hombre es mortal, dice El en el hombre es cuadernillo. mortal, ¿no es cierto? Sería, el hombre es un ser racional, ¿no es cierto? Entonces, se habla desde ese punto de vista teniendo en cuenta, afirmando una cualidad del sujeto. Más adelante vamos a ver también ese tema de la cualidad, ¿no? Pero lo que se hace es afirmar algo del sujeto. En el predicado yo afirmo algo del sujeto, ¿no? Por ejemplo, como dice Mía, el hombre es mortal, ¿no? Yo estoy afirmando algo. Ahora, yo también puedo tener un juicio negativo, ¿no? En el juicio negativo, eh, un ejemplo sería, eh, esa flor no es verde, creo que así lo dice, ¿no? Y es bastante interesante lo que dice el cuadernillo porque dice, bueno, en definitiva no puede existir nada que sea absolutamente negativo, ¿no? Porque de todas maneras, es muy discutido, ¿no? De todas maneras, yo puedo estar negando algo, pero estoy afirmando otra cosa, para que quede claro. Esa flor no es verde. Entonces estoy afirmando que no es verde, que es de otro color. Estoy afirmando que es de otro color que no es verde, ¿no? Para que quede claro. Eh, A ver, eh, ese auto no tiene nafta, ¿no? Bueno, sí, es negativo, pero ese auto no tiene nafta, pero eso no quiere decir que no tenga otros componentes el auto, ¿no? Que no tenga aceite, agua, etcétera. O sea, no hay, los que discuten, según la calidad de juicio negativo, dicen, no puede haber un juicio negativo absoluto. A eso es lo que voy, ¿no? Siempre cuando niego, de alguna manera estoy afirmando otra cosa. Imaginemos algún ejemplo de un juicio negativo absoluto. A ver si podemos construir algún tipo de juicio negativo absoluto, que no esté afirmando intrínsecamente otra cosa. No existe. Nada existe, No hay agua. no hay agua, pero eso es absoluto. O sea, no hay agua, pero hay otras cosas. No Buenas existe tardes. juicios absolutos ni positivos ni negativos. No existe, ¿cómo es? No No, no estoy escuché. dando un ejemplo, estoy diciendo que no existen juicios absolutos, ni positivos ni negativos. El hombre no es inmortal. El hombre no El es, hombre no es inmortal. no es inmortal, pero ahí está yo afirmando que es mortal. Sí. Entonces, yo niego algo, pero afirmo otra cosa. Los cetáceos no son peces, dice el ejemplo.
la Tierra no es plana, por ejemplo, pero automáticamente estoy afirmando que tiene otra forma, que no es Si plana, no pero es plana, ¿qué es? Claro, estoy afirmando otra cosa, tal cual. ¿La nada existe Profe, o no? ¿y una Vayamos negación a sin algo más comparación de concreto. objeto puede ser Sí, una afirmación negativa? claro, por eso digo, desde el punto de vista de que nosotros hagamos un juicio negativo, ¿no? Al hacer un juicio negativo podemos estar afirmando otra cosa. Y si yo digo, por ejemplo, no estudié nada para mañana, ahí no estoy afirmando No, nada. no Y está estoy afirmando afirmando que nada, no estudiaste nada. no estudié, pero afirmo otra cosa, ¿no? Si no estudié, hice otra cosa. que no es lo mismo decir que un juicio es verdadero o Soy falso. irresponsable, sería, ¿no? Afirmo que soy irresponsable. O sea, un juicio negativo conlleva la afirmación de otra cosa. Yo estoy hablando de los que discuten la existencia o no de un juicio negativo. Pero vayamos más allá, ¿no es cierto? Y bueno, a ver, ¿existe la nada? Para hablar de lo puramente negativo, ¿no? Pensando en algo absolutamente negativo. La nada sería absolutamente negativo. La nada es lo negativo de todo. No sé si me entienden, ¿no? Eh, pero existe la nada. Y Sócrates decía que no sabía nada, pero en realidad es como decir lo que sabía todo. Entonces yo creo que dentro de la nada entra todo lo que existe verdaderamente. Si yo digo no hay nada, ¿qué es la nada? Si digo que la nada existe, estoy como haciendo un pensamiento de que en realidad existe, pero yo afirmo que no existe para mí. Si yo digo la nada existe, existe la nada, estoy determinando la existencia de algo, En realidad ahí hay que es la una nada. en realidad ahí hay un gran temita con el tema del ser y no ser, la nada y el ser, digamos, porque si decimos existe la nada, es como que estamos dando una frase contradictoria, diría Parménides. Claro, La nada no totalmente. es y el ser es, entonces la nada no existe, o sea, no existe en sí La misma nada como no algo, es, claro. claro, no es, eso sería Parménides. Sí, la nada Pero no ¿cómo es. sabemos qué es la nada? Claro, Justamente porque es lo contrario al ser. Y si el ser es, la nada no es. Por ende, se va a la saber a nada, partir de su contrario. pero Y todavía no hemos encontrado la nada. todo es ser, sería. Parece que todo es. Claro, porque teóricamente en la filosofía de la nada no puede venir el ser, o sea, del no ser no puede nacer el ser. Eso después lo va a contradecir el cristianismo cuando te dice, bueno, del no ser Dios creó todo, pero en la Claro, de la filosofía nada. esa es la contradicción. Sí, sí, sí. El no ser no es, digamos. O sea, antes de la nada no había nada, Según pero los cristianos sí, según la filosofía no. claro, claro, Por eso pero nunca las puede, ciencias, nunca puede existir la no nada si ahora es algo, porque estamos negando la existencia de ahora, del ahora. claro. O sea, la existencia parte de la inexistencia. Una doble, Y profe, según Heráclito, sí, se forma a partir de que el ser se forma a partir del no ser. O sea, depende de qué filósofo tomemos, digamos. Claro, Heráclito con la conformación de los cuatro elementos, digamos, ¿no? Sí, sí, Hermoso, hermoso, eso de Heráclito es espectacular, ¿no? Y hablaba de la transformación de los elementos. De todas maneras, para Heráclito los elementos existen, claro. Claro, Heráclito pero no habla bueno, de que los algo elementos existe, son la nada, es decir, no es que ¿no? está existiendo el ser a partir de la nada, eso es contradictorio, o sea, Heráclitos Claro, nunca se va a oponer a Parménides en esto de decir el ser existe después de la nada, esto lo dicen los cristianos cuando te dicen, bueno, se crea el mundo después de la nada, o se crea la tierra o los humanos, pero en realidad los filósofos te dicen justamente que del no ser no puede salir el ser, no puede venir el ser del no ser, por tal ende el cual. no ser no Por eso existe. digo, tal cual, Bárbara, por eso digo, es absolutamente ilógico, ¿no? Afirmar la existencia a partir de la inexistencia.
Claro, exactamente. Sería la contradicción lógica, básicamente. Sí, sí, sí. Y bueno, es bastante interesante porque de donde parte todo, digamos, ¿no? De todas maneras, hay una construcción en cuanto a la nada, ¿no? La nada es la nada en sí misma, en donde no existe nada, ni siquiera la nada. Pero de todas formas es un juego lingüístico, digamos, es un juego Claro, de sería como una hablación. construcción del lenguaje, diría Sí, sí, Wittgenstein. sí, tal cual, ¿no es cierto? Pero que tratando de explicar lo que es absolutamente inexplicable hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, porque parece que en todo hay todo, ¿no? Muy bien, Profe, pero sí, disculpe, quisiera agregar le explotó la cabeza, Tomás, le explotó la cabeza. Sí. disculpe, bro. Y sería como hablar simbólicamente también en el cristianismo, como para entender que por medio de Dios se vino todo, digamos. Pero desde el punto de vista filosófico sí es tomarlo dos razonamientos totalmente distintos, uno del teísmo y el otro del ateísmo. Claro, Pero totalmente. Acá alguien más habló sobre la nada, dice Flor, dice, la nada absoluta sería el vacío puro, ni tiempo, ni espacio, ni energía, ni nada, ¿no? Sería así. No, no. Podríamos decir, podríamos decir que no podemos explicar la nada, porque si no hay nada, Eso, ¿cómo explicamos? por eso es que llegado, sí, Mario, sí, es que ahí yo pienso como este compañero que está hablando, que es decir, si yo afirmo que existe la nada, tengo que demostrar que existe el todo también, porque a la vez estoy parado de un lado de la línea. pero no hace falta el todo, porque ahí ya nos metemos en otro problema. El El todo algo, es la existencia, el todo existe, el ser es claro. ser. Bueno, Claro, pero si pero existe lo que todo, dice Mario Bárbara es que si yo digo la nada, yo puedo estar afirmando la existencia del todo como contradicción. Pero yo exacto, digo que para no ir tan lejos, porque si no, Bárbara, nos vamos a ir muy lejos, ¿no? Si yo digo que no, que yo puedo llegar a afirmar la existencia de algo, que en definitiva, Descartes, ¿no? Acompáñame, Bárbara, en esto, ¿no? Eh, al final, en la búsqueda de la existencia de algo, ¿no? Se encuentra Claro, solamente con llega con la existencia de Dios. sí, exactamente, se Claro. encuentra, se encuentra con la duda también, ¿no? Con la duda Claro. existencial cartesiana y de que luego de lo único que reconoce como existente es su propia duda. Claro, claro, porque lo que implementa de cara acá es el argumento, que es justamente este juego de palabras. O sea, no hay una fe, sino que hay un argumento más científico, si se quiere. Totalmente, totalmente. Descartes, que es uno de los últimos grandes filósofos del mundo, ¿no? Porque hasta ese momento, hasta Descartes, los filósofos estudiaban todas las ciencias, o trataban de hacerlo, ¿no? Luego eh, tuvo tanta trascendencia y se expandió tanta cada una de las ciencias como disciplina y como campos de conocimiento que fue imposible que una persona pudiera ser astrónomo, geógrafo, filósofo, porque la filosofía enmarcaba hasta ese momento todas las ciencias, ¿no? Era muy interesante que esas personas podían tener conocimiento de casi todo lo conocido en ese momento. Increíble, ¿no? Pero bueno, eh, ahora sería casi muy difícil de hacerlo, pero no es que no se pueda. O sea, se puede adquirir un conocimiento general de un poco de todo. Está a la mano, ¿cierto? Tenemos a la mano la Alejandría en nuestro teléfono, ¿no? Constantemente. Estamos inundados de información de la cual también tenemos que ver qué es conocimiento verdadero o falso, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Bueno, seguimos entonces con el juicio que es, eh, claro, como dice Victoria, Kant lo define como un juicio indefinido sería, ¿no? Un poco más adelante hablamos sobre también
Por ejemplo, un juicio indefinido para Kant, podríamos llegar a decir, a ver, un ejemplo para que quede claro, ¿no? Eh, que no sabemos si, en cuanto a la calidad, si es afirmativo o si es negativo, ¿no? Es decir, que para ciertos grupos de personas puede ser afirmativo y para otros negativo. El Cuadernillo creo que habla de lo siguiente: esta película no es apta para menores, algo así, dice, ¿no? Entonces, no sabemos si es afirmativo o negativo, en definitiva, ¿no? Pero existen ese tipo de juicios. Ahora, lo que tenemos que determinar es que hay juicios afirmativos, según la calidad, hay juicios afirmativos y juicios negativos, ¿no? Ahora viene otro problema. ¿Qué pasa cuando hay dos negaciones que están juntas en una misma frase, ¿no? La suma de negatividades puede construir una afirmación. Ayer creo que dimos un ejemplo, no sé si era Maya la que dio el ejemplo, eh, De la bastante doble negación en lógica, creo que era el nunca no voy a querer tal cosa. claro eso, por ejemplo, ¿no? Creo que ayer lo hablábamos sobre ello, ¿no? Eh, de que hacer una doble negación, ¿no? Determina en definitiva que estemos en presencia de una afirmación, ¿no? Eh, es aparentemente negativa, pero en realidad es un juicio afirmativo, ¿no? Por lo Ya, tanto, dos negaciones, desde el punto de vista simbólico, de la lógica simbólica, dos negaciones tendrían como resultado un juicio afirmativo. ¿Está? Entonces, Menos por menos más, profe. ¿cómo? Menos por menos más. Menos por menos, claro, claro, tal cual, desde el punto de vista de la matemática, utilizando ese tipo de operaciones, también desde el punto de vista de la filosofía, la suma de los males no trae un bien, sino que trae un mal mayor, digamos así, ¿no? Eh, pero también dentro de las matemáticas podemos hablar también desde ese punto de la simbología. Por eso es tan importante la matemática con la lógica y su relación con la lógica, ¿no? Luego vamos a tener otro tipo de clasificación que serían según la cantidad, ¿no? Hoy estuve hablando sobre ello, ¿no? Y se habla sobre juicios universales, juicios particulares, eh, todas las aves son ovíparas, algunas de las aves son pájaros. Esa paloma es mensajera, creo que así, sí que es bastante interesante ese ejemplo, ¿no? Todas las aves son ovíparas, algunas aves son pájaros, esta paloma es mensajera, ¿no? Entonces, ahí estamos en presencia de juicios universales, particulares y singulares, ¿no? Después vamos a tener eh, otro tipo de juicios que tiene que ver con la modalidad, ¿no? Y desde ese punto de vista vamos a hablar de los juicios apodícticos, asertóricos y problemáticos, ¿no? Esto es muy importante en el derecho, en la construcción de la argumentación jurídica, el juicio apodíctico, asertórico y problemático, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? Lo apodíctico es algo que forzosamente es así, ¿no? La relación existente entre sujeto y predicado es forzosa, es así, ¿no? Cuando es asertórico, ¿no? La relación no es forzosa, pero hubiera podido ser de otra manera, puede ser de otra manera. Es decir, después vamos a explicar con ejemplos, ¿no? Pero no hay una relación que, como dice el apodíctico, conlleve forzosamente del sujeto vayamos al predicado, ¿no? Eh, por ejemplo, algo que tenga que ver con el triángulo tiene tres lados, ¿no? Hay una relación forzosa, evidente, es apodíctico, ¿no? No hay un triángulo
cuadrado con 4 lados, ¿no? No hay un triángulo con 2 lados, ¿no? Entonces, esa relación es absolutamente forzosa. Por eso es apodíctico. Ahora, cuando estamos en presencia de un juicio sartórico, ¿no? Cuando esa relación no es forzosa, el juicio que se da, la conclusión que se da a la argumentación o la construcción argumental, ¿no? No podemos determinar que exista una relación forzosa, puede ser así o puede ser de otra manera, ¿no? Por eso es que el juicio problemático, por eso se llama así problemático, ¿no? Conlleva de que no exista una relación forzosa ni tampoco de hecho, ¿no? Y que sea solamente una mera probabilidad que haya acontecido eso. Para que quede claro, ¿no? El día de mañana nosotros tenemos que construir, bueno, ayer traíamos un caso, ¿no? Para que lo veamos entre todos. Y es bueno porque todo esto según de esta clasificación del juicio según la modalidad, lo vamos a ver el día de mañana cada vez que tengamos que hacer una argumentación y también en la construcción de una sentencia o una decisión judicial. Primero, obviamente que debe haber un convencimiento de orden apodíctico por parte del juez, del sentenciante, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer es una construcción argumental tan fuerte que forzosamente tenga que ser así lo que haya acontecido. Ayer hablábamos sobre el pobre telegrafista que le mataron varias veces, le querían sí o sí encerrar, ¿no? Y que de alguna manera tenemos que hacer una construcción. ¿Cuál es la mejor construcción según la modalidad de un juicio de nuestra estrategia argumental? Obviamente que el apodíctico. Tenemos que convencer de que existe una relación forzosa entre el sujeto y el predicado, es decir, entre todos los hechos que acontecieron, ¿no? Y que haya llegado a ese único resultado, nada más, ¿no? Si logramos ese tipo de construcción en una argumentación, es irrebatible, es irrebatible. Ahora, no es fácil, no siempre podemos decir en cualquier hecho que haya acontecido en la realidad, ¿no? Y que podamos plantear nuestra estrategia de defensa, es un triángulo y tiene 3 lados, punto, ¿no? No siempre lo podemos decir así. Más cuando de por medio están conductas, hechos, características particulares de las personas, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, generalmente siempre estamos más cerca de lo asertórico y de lo problemático. Hay algo que se llama la navaja de Occam, eh, que dice lo siguiente, ¿no? En cuanto a las pruebas, ¿no? Si yo puedo hacer una construcción con una determinada prueba que determinen la culpabilidad de esa persona y también pueda realizar con esas mismas pruebas su inocencia, ¿no es cierto? Estamos frente a la posibilidad de dos decisiones utilizando el mismo camino. Si es así, estamos en presencia de una navaja, ¿no? De doble filo, ¿no? Entonces no solamente podemos, con las mismas pruebas y el mismo camino desandado, ayer lo vimos eso, ¿no? Hicimos el mismo camino de los hechos y algunos lo ponían preso al telegrafista y otros lo liberaban. Con las mismas pruebas, ¿eh? Entonces, si estamos en presencia de eso, estamos en presencia de un juicio o asertórico o problemático. Pueden existir probabilidades que haya. Encima hay una gravedad con el problemático, es mucho más grave el problemático, porque el problemático conlleva probabilidad. Volviendo hacia atrás, hacia las primeras clases, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos de un juicio? De que sea verdadero, por supuesto. Más si vamos a dictar una sentencia, una decisión judicial, ¿no? Pero si no podemos hablar de una probabilidad. Vuelvo más atrás todavía, ¿no? Somos jueces el día de mañana y tenemos que juzgar un accidente de tránsito que aconteció en el 2017, en donde ni éramos jueces y tampoco estuvimos en el hecho, ¿no? Fíjense que vamos a estar mucho más cerca de la
probabilidad que de la certeza. No, ni siquiera de la certeza, de la verdad. O sea, hay distintos niveles en cuanto a la verdad, por supuesto, ¿no? Ya hemos hablado sobre ello, ¿no? La verdad es cómo realmente acontecieron los hechos, en la realidad. No, no hay otra verdad más que cómo acontecieron los hechos. Hay una sola forma que acontecieron, no hay diversas formas. Uno puede ver o interpretar de diversas formas, sí es cierto, todo bien. Ya hemos visto el problema de la percepción, etcétera. Ahora, luego aparecen otros estamentos clasificatorios de juicio que se acercan a la verdad, que podría ser cierto grado de certeza. Es decir, yo tengo cierto grado de certeza que las cosas acontecieron de esta manera, más si no estuve en presencia del hecho. El día de mañana, ¿no? Algunos de los que estamos acá vamos a ser jueces, y yo voy a tener que juzgar, ¿no? Sin haber estado en presencia del hecho. Y tengo que juzgar en base a un juicio apodíctico, ¿no? Prácticamente, convencido de lo que estoy diciendo, absolutamente convencido, en aras de la verdad, ¿no? Como un juicio verdadero. Pero es muy probable, y ahí voy a ser tautológico, ¿no? Muy probable que en realidad mi juicio sea una probabilidad, más que una verdad. Sí puedo llegar a un alto grado de certeza, eso sí, con todas las pruebas. O sea, el cúmulo de pruebas puede llegar a que mi construcción argumental o mi juicio tenga un alto grado de certeza que se acerque muchísimo a la verdad. Aún así, puede que sea falso. Hay muchos casos que se dan en la realidad, ¿no es cierto? No solamente en nuestro país, sino en otros países, en donde se ha juzgado a personas, ¿no? Y que luego fueron, eh, con otros tipos de investigaciones, se determinó que eran inocentes, ¿no? Entonces, ese alto grado de certeza, de todas maneras, conlleva la semilla de una posible falsedad, ¿no? Por eso es el grave problema de la verdad en los juicios, ¿no? Y en este sentido, por eso me detuve acá, porque es bastante interesante esto, lo que realmente interesa para el fenómeno jurídico. Debemos construir un juicio apodíctico, ¿no es cierto? Que la relación sea forzosa, ¿no? No solamente como defensa, como acusación, sino que también en la construcción de la decisión judicial. Si nosotros construimos un juicio asertórico, problemático, vamos a estar en problemas. Vamos a estar en problemas, porque voy a tener la posibilidad de que el hecho haya sucedido de una u otra manera, o que sea una mera probabilidad nada más. Yo no puedo acusar a alguien por una mera probabilidad. Hoy escuché algo que, bueno, las cosas que se escuchan son increíbles, ¿no? Pero hay algo que escuché hoy que en una radio importante de nuestro país, ¿no? Un comunicador social, con todo lo que incumbe ser un comunicador social, con una gran audiencia, dice: yo puedo denunciar sin ningún tipo de pruebas. Yo puedo denunciar que algo es probable. No, y capaz se basa porque la persona tiene derecho a realizar la denuncia, sea verdad o no, se abstendrá al artículo 245, no sé si sigue siendo el mismo, de la falsa denuncia. Claro, Bien, claro, teniendo en cuenta de que yo asumo la da responsabilidad de mis un mero dichos, trámite ¿no? nomás. Pero que Muchas, un muchas comunicador veces, social, Cristian, lo diga, ahora que que un comunicador social, Cristian, lo diga: yo puedo denunciar sin pruebas a cualquiera, no me importa, ¿no? Total, después se ve si sí o no. No es así, ¿no es cierto? Pasa Puede, lo que dice Cristian, hay una responsabilidad de quien denuncia. O sea, estamos el que entrando, denuncia hoy puede por denunciar un Pero hecho ahí sin no acusar a entraría lo nadie. que sería falso testimonio. es lo que está diciendo Tipificó algo Cristian, que no es es. lo que está diciendo eh, Cristian. falso testimonio del artículo 275 del viejo Código Procesal, el 245 es de falsa denuncia.
Pero es más o menos lo mismo, están entre 6 Sí, meses a un año. totalmente. O sea, Sí, yo pero estoy haciendo una, se una puede, se acusación puede falsa de denunciar. algo. Se Lo que puede parece, denunciar sin acusar a nadie. Se hace una denuncia y sin acusación para que el claro, algún fiscal autor, investigue. Si yo hago una denuncia de algo sin autor, va a archivo de una. Es como sí, nada. tal cual. Profe, Entonces pero en este se caso, debería poniendo investigar de quién es el autor. ejemplo que siempre muchas personas, por ejemplo, cuando le roban una moto, por ejemplo, dejan asentado una denuncia que le robaron por más que no la hayan reconocido, o sea que igual queda como archivado eso. Estefanía, eso es distinto. Yo estoy denunciando un hecho que aconteció. Distinto es decir, yo puedo denunciar sin ninguna prueba de nada. Es distinto eso. Por eso digo, me llamó mucho la atención que un comunicador social diga, se puede hacer cualquier tipo de denuncia sin ningún tipo de prueba. No o sea, en ese caso, Estefanía, me robaron la moto. O sea, esta era mi moto, acá están los papeles o no, ¿no es cierto? Y me robaron mi moto. Quiero que descubran quién robó mi moto, ¿no? Es distinto eso, ¿no? Lo que yo no estoy sabiendo quiénes son los autores del hecho, pero que el hecho existió. Ahora, yo no puedo denunciar por denunciar sin ningún tipo de prueba, como lo dijeron, ¿no? Y es increíble. Pero bueno, se ve que no pasó por la facultad de la UNE, ¿no? Y nos dio el cursillo de lógica, ¿no? Pero bueno, después Lo- lo- hablamos, sí, sí, lo que sí, pasa es que este hombre dice eso porque en realidad es como que no hay una consecuencia efectiva hacia una falsa denuncia. Por ahí podemos entrar en una demanda civil, ¿vio? Si yo le estoy acusando, mi sí, vecino claro, me robó, tal pero cual. es algo, no hay prueba, o sea, sí o sí para continuar con algo y que no tenga una consecuencia, tiene que haber un castigo para poder subsanar ese quiebre. Pero Cristian, hoy en vos día, por sabés que ejemplo, lo hay, el sistema jurídico existe, la norma existe, lo que pasa que en la práctica, vos estás hablando desde la oh, práctica, ¿no es cierto? claro, Pero desde la norma jurídica sí existe la imposibilidad de que yo sí. realice eso. O sea, yo tengo que realmente tener una Por ejemplo, responsabilidad. Sí, me tocó una vuelta pasar, no, yo no hice la denuncia ni nada de eso, eh, fui que digamos un autor ocular, no un autor, perdón, un, un testigo. un observador, ¿vio? Y, y venían quejándose porque en un hecho de un robo que ya venía siendo grabado, no sé si me escuchan. Se Eh, corta. ¿Qué pasó? Estas personas, por la falsa denuncia, ah, ahí quedó. Estas personas, por la falsa testimonio, le favorecieron de forma muy importante al delincuente. Y después, como se contradicieron en su segunda declaración, que sería una ratificación de la primera, porque en sede policial hicieron una, y después en sede judicial reafirmaron, y después volvieron a que está detenido. Sí, Pero esta persona robaba con arma de fuego, sí. tapados, y causaban mucho daño. Lo que es raro es que como 6 horas es la consecuencia de mentir gravemente para favorecer a delincuentes. Por eso en la Claro, práctica, claro, se ve mucha falencia. Para mí que tendría que haber quedado mínimo 2 años, por lo menos. como, Como como esa establece persona el sale código. de robar, sale de estar preso con prisión preventiva. Claro, como establece el código por robo con la utilización de armas de fuego en banda, Los 45. delinquir, y las consecuencias prácticamente no es nada. Es más, si yo salgo de testigo para decir yo vi que robó, salimos por las dos puertas y esa persona me instiga a mí y me obliga, como En un, pasa en en un, otras veces. hablando un poco Nadie de quiere salir de testigo experiencia por eso y porque obviamente pasa esto de que le empiezan a amenazar, le instigan. sí, hablando de esto de un poco de experiencia y para que veamos juicio apodíctico, problemático, etcétera, y el problema en que cae la justicia ante la mentira o la estrategia de mentir por parte de alguno de los testigos, ¿no? Eh,
en un hecho que aconteció en donde había robo con armas de fuego, etcétera. Había dos personas que habían sido puestas bajo amenazas, le habían secuestrado, la habían privado de su libertad, la persona que habían robado, ¿no? Y ellos en un primer acercamiento a la policía dijeron eran 4 personas, todos encapuchados. Los dos dijeron lo mismo, ¿no? Luego se hace una ronda de reconocimiento y una de las personas reconoce a uno, después de haber dicho que estaban todos encapuchados, dijo, no, sí, yo le reconozco, es él, es ese que está ahí, ese yo lo vi. Pero usted había dicho tal cosa. No, no, no estaban encapuchados y portaban armas. O sea, cambió el relato, ¿no? Bueno, pasó, vino el otro, y el otro dijo, no, no reconozco a ninguno, todos estaban encapuchados y bueno. Si mintió uno, eh, em, ¿qué pasó con el otro? Porque los otros, alguno de los dos, ¿no es cierto? Está mintiendo. Mintió. Profe, ¿y qué ¿Cierto? pasa en esos Y casos que mentía uno uno, atestigua de todas maneras, los distintos? dos servían para liberar, porque si mintió uno, mintió en el relato anterior también. Entonces, hay una contradicción entre lo que él dijo en la policía con lo que dijo ahí, ¿no? Algo pasó ahí. Entonces, ahí ya hay una falsa denuncia. Y si el otro no reconoció a nadie, mantuvo su palabra. Entonces, libre. Sobreseídos por, Claro, ante la duda. Ante la duda tal, favorece al reo. tal cual. Y fueron Estudio pro reo. A pesar de que se quería muy por mantener reo. igual la acusación, pero Profe, no se si sostenía. se pone a pensar eso, no tiene nada que ver con política, pero lo mismo pasa en la política cuando uno vota en blanco, el voto va para el que más tiene y lo mismo pasaría en este caso, o sea, atestiguan distintos y entonces eso se considera como la posible liberación Sí, no sé hay una cómo decirlo. contradicción, digamos, entre los juicios de distintas personas, ¿no es cierto?, que son testigos, y eso pueden tener diversas percepciones de un mismo hecho, y si es así, beneficia al reo. En teoría, en teoría. Porque después está la íntima convicción y la discrecionalidad del juez, que no me importa lo que diga tal cosa, lo que diga tal, horca, ¿no? Se Fusilamiento, irá por igual fusilamiento, ¿no? Pero bueno, eso depende, ya son se- subjetividades, digamos, ¿no? nadie- Como siempre digo, los jueces salen de acá, generalmente se ve que de los estudiando recursos. pulsía o lógica, de acá. Muy bien, entonces, luego vamos a tener otro tipo de clasificación de juicios que tiene que ver con la relación, ¿no? Juicios hipotéticos, disyuntivos y juicios categóricos, ¿no? El juicio, en definitiva, como ya decíamos hoy, es el pensamiento de una relación enunciativa de conceptos. Eso quiero que quede claro, ¿no? ¿Qué es el juicio? Es el pensamiento de una relación enunciativa de conceptos, ¿no? Pero esa relación puede estar sujeta a algún tipo de condicionalidad o de condición, ¿no? Por ejemplo, un juicio hipotético sería el hombre es responsable si es libre, ¿no? Si es libre, un hombre es responsable, sería juicio hipotético. O sea, hay una cierta condición que se establece para que exista una verdad, ¿no? Luego, la relación también puede ser entre conceptos, puede ofrecer diversas alternativas, ¿no? En el ejemplo creo que dice, el mundo ha sido creado o tiene una edad infinita, ¿no es cierto? Y ahí estamos en presencia de un juicio disyuntivo, ¿no? O fue creado o es lo que hoy estuvimos hablando, ¿no? O existió siempre o fue creado, ¿no? Entonces no podemos decir las dos cosas y ahí estamos en presencia de lo que se llama juicio disyuntivo. Y por último, ¿no? Cuando hablamos del juicio de forma categórica, ¿no? Hablamos de cuando decimos un pensamiento a través de un enunciado que no tenga ningún tipo de condiciones
ni posibilidades, ni alternativas, ni probabilidades, ni nada, ¿no? Directamente hacemos una afirmación directa, ¿no? El hombre es responsable, ¿no? Entonces, ahí vamos a estar frente a este tipo de juicios que se llaman juicios categóricos, ¿no? Y por último, para dejar para mañana el concepto y lo demás, ¿no es cierto? Tenemos que hablar de lo que se llama juicios analíticos y juicios sintéticos, ¿no? El juicio analítico es el que en definitiva tiene implícito, el sujeto contiene implícito el predicado, es decir, yo digo, en el predicado digo lo mismo que dije en el sujeto, ¿no? Em, en el cuadernillo dice el triángulo es una figura, ¿no? Em, obviamente que el triángulo es una figura, ¿no? Entonces es analítico porque el predicado tiene implícitamente dentro de sí mismo al sujeto. Figura es abarcativa de lo que quiere decir triángulo. Entonces, vuelvo a reiterar, el sujeto contiene implícitamente al predicado. El triángulo es una figura. El triángulo, de hecho, es una figura. La figura, dentro de todas las figuras existentes, existe el triángulo. Entonces, estamos hablando de un juicio analítico. Se hace explícito lo implícito. Sería así, ¿no? Y por otro lado tenemos al juicio sintético. Hay algo bastante interesante que siempre digo, me parece que es un juicio analítico, que es persona humana, ¿no? Ahora hay toda una construcción del concepto de persona y se habla de persona humana, pero no conlleva intrínsecamente persona la humanidad, digamos. No, la humanidad no sería persona también, no estaría implícitamente explícito el hecho de la humanidad dentro del concepto de persona. Bastante interesante, ¿no? Pero después, para terminar, tenemos el Salvo juicio. Sí, salvo que algo que no sea humano sea persona. claro, y ahí es cuando hablamos de los animales como que fuesen. Hola. Hola, profe, ahí se Bueno, escucha. Ah, profe. entonces estábamos hablando del juicio sintético, ¿no? Bueno, y hablábamos sobre de que esa referencia de la construcción, como decía Dulce María, la construcción de persona humana, en definitiva, también hace referencia a que existen otro tipo de personas no humanas, que serían los animales, como son tratados ahora, ¿no? Y el juicio sintético, ¿no? El sujeto contiene al predicado, ¿no? El hombre es un animal racional, ¿no es cierto? El sujeto no contiene al predicado. El hombre es un animal que ríe. Es decir, eh, el sujeto puede o no reír, digamos, el hombre puede o no reír. Entonces, el sujeto no contiene al predicado, ¿no? Es una cualidad que se le agrega al sujeto. El hombre eh, es un animal que llora, por ejemplo, ¿no? A veces, depende, ¿no? No es que está implícitamente explícito el llanto dentro del hombre, digamos, ¿no? O que ría, ¿no? Entonces, no es una cualidad esencial y determinante, como sí lo sería, por ejemplo, el triángulo es una figura, ¿no? Podríamos llegar a discutir mucho de que el hombre es un animal racional,
Ahí sí la racionalidad está dentro de, solamente lo tiene el hombre, ¿no? La persona, o la racionalidad es compartida por otros tipos de animales, ¿no? Sería altamente discutible. Muy bien, hasta aquí hoy hemos llegado. ¿Alguna pregunta? Mañana vamos a terminar con concepto porque nos queda ya muy poco concepto, definición y ya terminamos. Y el sábado damos falacias. Profe, una consulta. Sí. A mí no me quedó muy bien lo de juicio sintético. No sé si lo había explicado. ¿Qué es lo que pasa? Yo no estuve ayer y me uní un poco tarde ahora. Recién hablé de juicio sintético. Ah, perdón, es que por ahí no enlazo mucho, digamos, las definiciones. Como que me mezclo un poco porque como que hablamos un tema y como que vamos a otro y tal vez. Uh, el profe es malísimo, está paseando de un lado a otro. Disculpen, No, no, está bien, vamos a tal cambiar vez de por profe, ahí es vamos a cambiar. culpa mía. Mañana otro, ponemos otro profe. No, no, no. Te Ustedes explico. en la clase, pero El, yo recién nomás por ahí hablamos me de mezclo. juicio, recién hablamos de juicio sintético, analítico y sintético, ¿no? Sí, el El analítico analítico, entendí. bueno, juicio sintético. Entonces, el juicio sintético, el sujeto no contiene al predicado. El sujeto no contiene al predicado. Por ejemplo, el hombre es un animal que ríe. ¿Esto qué quiere decir? Yo con reír no estoy determinando una cualidad esencial de hombre, ¿no? Yo no estoy O, por diciendo ejemplo, tres se me lados del ocurrió triángulo. Sí, recién, el loro habla. Entonces, esa cualidad humana que puede estar o no adaptada o, bueno, como compartida, digamos, con el animal, como que uno al decir un loro que habla, es como no es propio del animal, digamos, no es propio del sujeto, eso que le estamos atribuyendo. igual eso no quiere decir que el loro tenga la posibilidad de repetir las palabras que le decimos, Claro. o sea, de que hable en definitiva, pero no es un elemento determinante, esencial o una cualidad que determine la esencia del sujeto, ¿cierto? Simplemente le estamos dando una cualidad al sujeto, una cualidad que no es propia del sujeto. Distinto sería decir el triángulo tiene tres lados, ¿no? Entonces ahí estaríamos hablando de que inevitablemente estamos haciendo referencia a un juicio analítico. O el triángulo es una figura, como dicen, ¿no es cierto? Eh, eh, hay muchas figuras, muchísimas. Una de ellas es el triángulo. El triángulo es una figura, es decir, estamos hablando de que implícitamente el sujeto contiene al predicado. Generalmente, ¿para qué se ocupa esto, no? ¿Dónde nosotros vamos a ocupar? ¿Qué es lo que vamos a buscar? Lo que vamos a buscar es que en cualquier tipo de argumentación nuestro juicio sea analítico, ¿no? Así como anteriormente dije en cuanto a la calidad, ¿no? Que sea apodíctico, no vamos a tratar que sea eh, aproximativo, que sea una probabilidad o sea problemático. Vamos a buscar que sea absolutamente forzoso la relación entre los elementos, ¿no? Y en este sentido, hablando de este tipo de juicios, lo que vamos a buscar son juicios que sean analíticos, por supuesto. Eso con un juicio analítico vamos a estar, y un juicio apodíctico, vamos a estar en presencia de la verdad, inevitablemente. En cambio, con los otros juicios vamos a estar en presencia de probabilidades. ¿Se entiende? Sí, está. Muchas gracias, profe. Por Disculpe. favor, no, por favor. Bueno, estimados amigos, hoy ya es viernes, ¿o no? Profe, le ¿Todavía? pido ¿Qué día es por hoy? favor si me puede repetir el concepto de juicio que dijo hoy. Sí, hoy estuvimos hablando que el juicio es eh, la relación de enunciados, ¿no? Hablábamos sobre que existen conceptos
que dentro del juicio vamos a tener elementos, dentro de esos elementos vamos a tener a sujeto, cópula y predicado, ¿no? Y en ese sentido siempre hablamos de que el juicio siempre es toda proposición, ¿no? En donde hay una relación de enunciados conceptuales. Relación enunciativa de conceptos, para ser más preciso, Perfecto. de memoria prácticamente. Eso hay que saberlo como el Ave María o alguna canción de Eminem o de Sí, Elegante. por eso le pedí que por Claro. favor me repita, porque sé que es importante. De todas maneras, esto está en el cuadernillo y hay que remarcar todo lo conceptual. Cada vez que estamos en presencia de un concepto, eso tenemos que remarcar y eso tenemos que aprendernos, ¿no? Obviamente, a ver, ¿qué? Vayamos a ver el cuadernillo, ¿no? Vayamos a ver el cuadernillo. A ver, tomamos el cuadernillo, ¿no? ¿Qué puede preguntar en el examen esta gente que nos quieran tratar de hundir el barco, ¿no? Y el barco no se va a hundir porque yo soy vivo. Entonces yo lo que voy a estudiar es lo siguiente. Concepto de lógica. Obviamente, que es lo primero que voy a estudiar, ¿cierto? Lógica, dice, empieza el cuadernillo así, dice, lógica, definición. Definan lógica. La estructura del pensamiento. Estudia la estructura del pensamiento.com.ar. Ciencia que estudia la estructura del pensamiento. Todo lo que hablamos después, todo chácharas, ¿no? Punto. Eso, de memoria, ¿no? A ver qué otras más. ¿Cuándo hablamos sobre estructuras simples o complejas? La Sí, simple sería el concepto y la compleja el razonamiento. muy bien, puede ser, muy bien, muy bien. En el campo de las lógicas y las ciencias, ¿qué es la lógica formal? ¿Qué es la lógica aplicada? Por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Es la lógica una disciplina particular de la psicología? ¿O no? ¿O sí? ¿Por qué? ¿Se estudiaba eso? ¿Se entendía eso? ¿Cómo se llama esa posición? ¿Cómo se llama la posición que entiende que la lógica es parte de la psicología? Esa sería la pregunta. Psicologismo. Sí, sí, exactamente, muy bien. Em, ¿A quién se puede considerar como precursor del psicologismo contemporáneo? ¿Elegante, Charly García, San Martín o Descartes? Dios mío. ¿Qué es el logicismo? Es ¿Puede ser las verdades universales? el logicismo, según tengo entendido, es la posición que utiliza la lógica para describirse que se encuentra fuera del psicologismo, justamente, que para el logicismo las leyes son universales y no que se forman No las mediante leyes, un no habla grupo, de las leyes. perdón, eh, Las verdades lógicas Las son algo. verdades eso, lógicas. verdades lógicas, Muy perdón. bien, exactamente tal cual. ¿Hay una única lógica posible? ¿A qué se llama prelógica? ¿Quiere que le conteste? Sí, sí.
La prelógica se le conocía al pensamiento de los grupos primitivos. Sí, muy bien. Se referían al ¿Qué? pensamiento onírico, ¿puede ser? ¿El de los sueños? Sí, perfecto. ¿Qué sostiene la corriente sociologista que está por ahí nomás? Ah, Que la verdad Uh, es siempre intersubjetiva. Bien. Después, eh, ¿los matemáticos entienden que la matemática y la lógica son una sola disciplina? ¿Cuántas posiciones hay? 3. Sí, muy bien. ¿Qué dice Bertrand Russell sobre las matemáticas y la lógica como concepto? La matemática es El arte de calcular. el arte de calcular. Muy bien. ¿Y la lógica? Bueno, eso, ¿no? Lógica y gramática. ¿Qué estudia las reglas de las gramáticas en cuanto a la formación de las oraciones? La sintaxis. Sí, las reglas de transformación, la lógica. ¿Cuál es la diferencia entre gramática y lógica? La formación de oraciones corresponde a la gramática. ¿Qué autor fue representante del Círculo de Viena? Rudolf. Rudolf Rudolf. Carnap. Exactamente Rudolf tal Carnap. cual. Muy bien. ¿Qué es razonar para la biología? Cuando razonamos y hacemos o creamos una conclusión, ¿puede ser? No, es Cuando un obtenemos hecho, una conclusión. Es un hábito. es un hecho. Biológico. Sí, muy bien. Forma Claro, de tal. pensamiento lógico que utiliza para observaciones relacionadas para llegar a una conclusión general en el ámbito de la biología. Exactamente. Pero es un hecho biológico. Razonar es un hecho biológico, ¿no? Lógica y física. Para la física, la lógica es una ciencia ¿de qué tipo? Natural, Muy bien, Natural. exactamente. una ciencia natural. ¿Qué matemático contemporáneo definió la lógica como la física del objeto cualquiera? Concept, Ese, exactamente. Así, lo ahí estamos ya, probando. listo, ya está. Pasemos a otra materia. Aprobados. Pero así tenemos que saber, ¿eh? Igual mañana podemos hacer un preguntero bastante más extenso y hacemos el mismo desafío. De los 8 escalones sería. Por 3.500.000 pesos. El que gana tiene que pagar eso al curso. Bueno, muy bien. Estimados amigos, A ver, ¿algo más? ¿O nos retiramos? un millón de Hoy gracias, profe. ya es Buenísimo, viernes prácticamente. profe, millón de gracias. Mañana terminamos esta parte puramente técnica y el sábado nos vemos. Sí, profe. Sí, profe, nos Muy vemos el bien, sábado. pasen bien, saludos para todos. Hasta mañana. Profe, gracias. Profe,